Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Porque puedes acabar con los problemas y no con el matrimonio, ese es el lema. Y hoy vengo a hablarles y voy a hacer una introducción de algo que tal vez algunos conocen, yo no conocía mucho al respecto, y me hice una pregunta, ¿qué es un corrosivo? Y estuve indagando sobre eso y encontré lo siguiente. Los corrosivos son productos químicos que son fuertes y atacan o destruyen los tejidos, los materiales orgánicos, incluso los metales. Por lo general son ácidos o bases muy fuertes. Son de alguna manera unos concentrados químicos tan fuertes que pueden causar daño incluso al tejido corporal. Los corrosivos comienzan a dañar tan pronto como entran al contacto con algo, incluyendo ojos, bocas, y si el producto químico, incluso esto, se digiere o se inhala. Los corrosivos pueden incluso dañar el metal, por eso es importante almacenarlos y generalmente lo hacen en recipientes especializados para ello, incluso teniendo la información de lo corrosivos que son, muchas veces vienen con etiquetas muy especiales, con símbolos especiales que incluye una calavera, esto porque está señalando que es un veneno y que puede hacer muchísimo daño. Algunos ejemplos de agentes corrosivos comunes, averigüé, uno es el ácido clorhídrico, que comúnmente nosotros conocemos como ácido muriático, el ácido sulfúrico, el hidróxido de amonio, y hay uno que también es muy conocido, que es el hidróxido de sodio o conocido como soda cáustica. Y todo este preámbulo, ¿para qué? No es que yo venga a hablarles hoy de química. De alguna manera vengo a hablarles de algo que nos sucede a todos los seres humanos y es el resentimiento. Y toda esta investigación y informarme un poco al respecto de los corrosivos partió de la siguiente frase. El resentimiento es como un veneno que yo me tomo para hacerle daño a otro, pero que va corroyendo, que es corrosivo en mi corazón. Y esa palabra fue la que me resonó más. Estamos haciendo algo para generar un profundo daño a nuestro corazón. Es decir, para incluso hasta quemarlo, hasta ir destruyendo el tejido de nuestro corazón. Y tú dirás, ¿pero eso sucede en el corazón real? Yo pienso que incluso muchas de las enfermedades coronarias tienen que ver mucho con el resentimiento y la falta de perdón. De alguna manera existe una rama de la psicología que se llama la psicocardio, que se dedica a trabajar los elementos psicológicos que influyen en las enfermedades coronarias. De alguna manera yo estuve indagando sobre eso porque mi esposo sufrió o sufre todavía una enfermedad coronaria, aunque ya tuvo cirugía de corazón abierto, ha tenido 2 infartos y en ese sentido pues está en un proceso de tratamiento, pero es algo que tiene que él cuidarse a lo largo del tiempo y que hemos ido cuidando su enfermedad a lo largo del tiempo. Y hay componentes psicológicos y cuando estuvimos como preparándonos espiritual y psicológicamente para su cirugía, pudimos mirar los elementos que acompañan y generalmente, precisamente, es el tema que les voy a hablar de los resentimientos. Los resentimientos entonces es como un elemento corrosivo que entra en nuestro corazón, en nuestra alma y va dañando nuestro ser. Y a veces no le ponemos límites a ello. Entonces nos damos cuenta que nos empecinamos como en guardar y en seguir ahí aferrados, atrapados en eso que nos hizo daño en el pasado. Y cuando estamos hablando de cosas que nos hacen daño en el pasado, podemos hablar de experiencias dolorosas, experiencias abusivas, situaciones en las cuales nos enfrentamos o confrontamos a otras personas que a través de su palabra, a través de sus expresiones nos fueron haciendo daño. Puede ser momentos puntuales de nuestra vida como a lo largo y momentos repetitivos en nuestra vida que fueron generando, por ejemplo, heridas de desvalorización.
Muchas mujeres en nuestro país, por el contexto machista en el que vivimos, hemos recibido a lo largo de nuestra vida muchísimas críticas, de alguna manera muchos juicios, incluso por ser mujer, cómo reaccionamos como mujeres. Hay dichos populares en los cuales incluso hablan de si una mujer habla algo, dices probablemente es que estás con el periodo menstrual. Entonces se va como de alguna manera estigmatizando muchas veces nuestros comportamientos y la mujer va viviendo la desvalorización de lo femenino en su vida. Lo mismo le sucede al hombre. Al hombre se le implantan una serie de requerimientos sociales, de condicionamientos sociales. Se le exige que tiene que ser productivo. Y si un hombre, por ejemplo, cesa en su trabajo y pierde su trabajo, entonces es un hombre que empieza a sentir minusvalía e impotencia frente a sus compañeros, a sus otros hombres, porque se siente menos y de alguna manera puede entrar a aflorar en él la herida del rechazo. Incluso por condiciones de su situación, digamos, laboral, puede sentir que es una persona inadecuada, sentirse incluso que no tiene valor y sentirse que es desvalorizado por ello. Porque muchas veces recibe en casa el reclamo, la incesante, enjuiciamiento por parte muchas veces de su esposa, en la que le está diciendo: tú aquí sentado mientras yo tengo toda la carga sobre mis hombros, tú aquí sin pasar hojas de vida y tú no estás haciendo nada por conseguir trabajo. Entonces eso está generando en esa persona una herida, y si ya la traía previamente, lo que hacemos es ahondar esa herida y cargamos. Entonces empezamos a resentirnos con el otro, a sentir que hay un otro que nos hace daño. Y lo más fuerte es que muchas veces percibimos que aquel ser que amamos, aquellos seres que amamos, son quienes nos hacen daño. Y entonces cargamos con eso que va corroyendo nuestra alma y nuestro ser, que son los resentimientos. En mi experiencia, incluso la falta del perdón lleva a generar enfermedad. Y por eso es clave que hablemos de estos temas, y tomé la elección de hacer como una serie de programas en relación al tema del perdón. Porque en mi consulta, además de la crisis matrimonial, encuentro que muchas veces la pareja ya llega enferma físicamente, es decir, ya se ha expresado en el cuerpo los síntomas que estaban en la relación de pareja. Y muchas veces encuentro mujeres que sufren de cáncer. Y detrás de ello está lo siguiente: está una mujer que ha cargado con el resentimiento de una situación de infidelidad de su esposo durante muchos años y está expresado en su cuerpo a través del cáncer. Yo considero, y es mi opinión personal y a veces la comparto con otros colegas y otras personas que trabajan en la salud, de que el cáncer es la enfermedad del desamor. Que el cáncer se expresa en el órgano, aquel que representa ese resentimiento. Entonces muchas veces decimos, pero hay mujeres que sufren, y es muy común el cáncer, los cánceres femeninos, los cánceres en los senos y en nuestro útero. El seno izquierdo expresa todos los resentimientos que tienen que ver con todos los proyectos que están muy cerca de nuestro corazón, como nuestros hijos, como nuestros proyectos personales. Y aquí en el cáncer derecho se expresan todos los resentimientos que tienen que ver con nuestro proyecto de pareja. Y en nuestro útero, en nuestros ovarios, se expresan, es como nuestra casa interior. Es todo lo que vivimos en relación a nuestra propia feminidad, a cómo nos valoramos como mujeres, a lo que sentimos que el otro nos valora a nosotras como mujeres, aquellos proyectos que dan sentido a nuestra vida, como son nuestros hijos, los proyectos que nos ayudan, que nos expresamos en nuestra creatividad, en nuestra expresión ante el mundo, es ese servicio a los demás. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo mucho una frase que me encanta, de un cantautor que era Facundo Cabral, y él decía en una de sus canciones, decía: un tumor o nos mata o nos despierta. Y es cierto,
muchas veces enfermedades como el cáncer o nos mata o nos despierta. Y yo realmente hoy quiero ser como un despertador en tu vida. Despertarte. Que ese cáncer que puede que no se haya expresado en el cuerpo físico y Dios no quiera que se exprese nunca, más bien utilice estas palabras que esta servidora hoy te dirige a ti y te despierte y te diga: sal del resentimiento en tu vida, sácalo fuera para que te liberes de él, para que nunca tenga que expresarse en tu cuerpo y tengas que cargar con una enfermedad y luego tengas que darte cuenta que lo que no sanaste en el pasado se expresó hoy en tu cuerpo. ¿Y qué es despertar? Para mí despertar es resolver. Y la palabra resolver me encanta porque es volver al sol. Es decir, yo vuelvo a salir al sol. Y el sol es la luz. Y salir al sol o a la luz es dejar que la luz penetre mi vida. Penetre mi ser. ¿Y quién es la luz en mi vida? ¿Quién alumbra tu vida? ¿Qué alimentas tú para que alumbre tu vida? Porque tú te puedes alimentar de cosas negativas e irlas alimentando tanto en tu vida que lo que reflejes afuera es el producto del resentimiento, el rencor, la ira, el enojo. Pero tú también puedes alimentar cosas diferentes en tu vida. Y hoy realmente te vengo a hablar como de una dieta alimenticia. Te vengo a decir, aliméntate del amor. Aliméntate del perdón. Aliméntate de aquello que te hace bien a tu vida y que empieza a restaurar el tejido de tu corazón y de tu alma que ha sido corroído por aquellos agentes que dejaste entrar, por aquellos virus y bacterias que dejaste entrar, llamados odio, venganza, angustia, desolación, resentimiento, dolores pasados y viejos, experiencias dolorosas, personas que te hirieron. Todo eso lo puedes sanar con el amor y con el perdón. En mi experiencia, son muchas las personas que vivimos esclavos del resentimiento, el rencor y la ira. Yo quiero ahorita que mires tus manos. Yo miro mi mano y puedo recordar las manos de mi esposo que son como almohaditas acolchonadas. Cuando miro mis manos, hasta me pellizco, me doy cuenta que soy un ser humano. Y esa es la primera condición. Ser humanos nos lleva a mirar algo más. Todos los seres humanos somos seres imperfectos, que cometemos errores, que nos equivocamos. Y quiero contarte algo. Hemos vivido cargando resentimientos, hemos corroído nuestra alma porque nuestras expectativas frente al otro era que fuera una persona perfecta y no se equivocara y no tuviera fallas ni errores. Y darnos cuenta de nuestra humanidad, de que tu esposo, si lo ves y está a tu lado en este momento, es tan humano como tú, es tan humana como tú. Y que si no está, lo puedes ver en una fotografía y darte cuenta, es igual que yo. Y le estoy exigiendo a ese otro que sea perfecto, cuando todos somos seres imperfectos. Y ese es el primer llamado, a reconocer nuestra humanidad, a reconocernos que somos seres humanos, que somos perfectibles pero no perfectos. Es decir, cada día podemos acercarnos a esa gran perfección que es ser como el maestro, ser igual al maestro, pero llegar a ser como él no es tan fácil. Es un camino que comúnmente llamamos nosotros santidad. Y llegan a ser santos aquellos seres humanos, no precisamente que no se equivocaron, sino aquellos seres humanos que equivocándose mucho aprendieron de sus errores y de sus experiencias para ser mejores seres humanos. Si tú lees la historia de un santo, vas a reconocer en él que no era precisamente una persona que nunca se equivocaba, sino era una persona que
hacía algo con sus errores. No se resentía con los errores de los demás, sino hacía algo con todo ello. Perdonaba, pero sacaba luz de aquellas situaciones dolorosas. A mí me encanta y traje una definición hoy sobre el pecado. Porque nosotros comúnmente vivimos resentidos por el pecado del otro. Y la palabra pecado viene del hebreo lehakti, que significa cometer error. Yo creo que la persona que me escuchó hablar en hebreo dirá no lo pronunció bien, pero en última me interesa la definición. No cometer errores. Y viene del griego amartia, que es errar en el blanco, es decir, es cuando nos equivocamos, como cuando lanzamos un dardo a la diana y no apuntamos, no llega al centro, sino llega a la periferia. Eso es cometer un error, eso es pecar. Por tanto, ¿has estado resentido por el pecado que cometió otro? Recuerda, pecado es errar, has estado resentido porque el otro se equivocó, porque no hizo lo que correspondía en el momento oportuno, porque erró, porque no le dio al blanco. ¿Y vale la pena estar resentido por los errores y equivocaciones y los desaciertos de otro? ¿O vale la pena decir, ese otro es como yo que se puede equivocar y no vale la pena acudir al resentimiento? Generalmente cuando estamos en pareja, nosotros somos muy expertos y llegamos a unas etapas en las cuales es necesario los ajustes, porque descubrimos que aquel otro del cual me enamoré no era tan perfecto como yo creía, no era el ángel que yo creía o era la angelita que yo creía. Entonces empezamos una etapa que está muy caracterizada por el enjuiciamiento, la crítica, el avergonzar al otro por sus errores y equivocaciones, por traer del pasado todas las cosas como si fuera un repertorio, un prontuario de nuestra vida y hacerlo presente y entregárselo aquí como si fuera un libro y decir, mira, todos estos son sus errores. Todo eso se deposita en el corazón del otro y ese otro se va resintiendo. Nosotros estamos como dándole gota a gota un corrosivo al alma de nuestro esposo, de nuestra esposa. Y vamos corroyendo su alma y su corazón. Y muchas veces él por defender su corazón o ella por defenderlo puede tomar dos caminos. Huye de ti, como cuando estamos cuidando de la herida, o se defiende y te dice, todo el tiempo está defendiéndose y colocando límites y diciendo hasta acá entras, y se va alejando de ti porque tú le estás haciendo daño sin darte cuenta. Hoy que tienes esta información, empiezas a tomar conciencia de lo que puedes hacer por el otro, darle vida o quitarle la vida. Por eso, aunque tú digas yo nunca he matado a nadie, a veces estamos matando al otro, a nuestro prójimo más cercano que nuestro esposo, con la crítica, con la desvalorización. En lugar de utilizar palabras de afirmación y de edificación en su vida, todo el tiempo estamos utilizando palabras destructivas. Hay otro momento en el cual nos damos cuenta que nuestras heridas que hemos cargado, incluso nuestros propios resentimientos, activan los resentimientos del otro. Te menciono esto porque es importante que tomemos conciencia de que sobre nosotros recae una gran responsabilidad. Tienes que hacerte cargo de tus heridas y tu esposo o esposa tienes que hacerte cargo de tus propias heridas. Porque yo no puedo depositar en el otro todo el profundo dolor, resentimiento y enojo que puedo tener con otras personas, pero lo traigo en el presente y se las entrego como si fuera un regalo, pero un regalo nocivo, tóxico y corrosivo al otro. Hazte responsable, eso se llama responsabilidad personal. Y la palabra de Dios incluso lo habla, de que tú tienes que hacerte cargo de lo tuyo, que incluso dice algo maravilloso, lo guardado, déjalo guardado para que cuides el corazón, no solo tuyo, sino el de tu esposo. Es decir,
no tienes que estar sacando sus heridas y mostrándole en qué se ha equivocado. Deja que él pueda hacer su cambio. Tú no lo vas a cambiar. No pretendas cambiar al otro a punta de argumentos, críticas o cantaleta. Si fuera eso la solución, créeme que me dedicaría a la cantaloterapia, pero no es la solución. Yo fui una mujer que repetía muchas veces las cosas, me volví cantaletuda y lo cansé. Yo te invito a que soltemos ese viejo guión de las mujeres, porque comúnmente lo hacen las mujeres. No. Hay hombres cantaletudos y los conozco. Hay hombres repetitivos en lo mismo y siempre están diciendo lo mismo y vuelven y dicen lo mismo y vuelven y dicen lo mismo. Y comúnmente dicen, a mí no me gusta la cantaleta, pero son de los que son repetitivos en sus argumentos. Esa es otra forma de ser cantaletudos. Debemos asumir la responsabilidad de nosotros y no ser como tan jabonosos, resbaladizos y decir, la que tienes que cambiar eres tú, el que tienes que cambiar eres tú. No asumamos esa responsabilidad, porque si tú quieres proteger tu matrimonio, cuidarlo, ponerle límites para cuidar, sanadores, para blindar tu matrimonio del divorcio y la separación, de la desunión, hazte responsable de tus heridas, hazte responsable de ellas. A veces yo pienso que el Señor usa el distanciamiento, a veces las parejas duran un espacio de tiempo distanciado mientras se van sanando el uno al otro porque sus heridas eran profundas. Yo he vivido, por ejemplo, esa experiencia de esa manera. Yo considero que el matrimonio es restaurado precisamente porque a veces ese distanciamiento, aunque no quisiera uno llegar a esa instancia, lo utiliza Dios a su favor para sanarnos mutuamente. Yo tomo la decisión de amarte aunque te equivoques, aunque falles, aunque no seas perfecto, aunque te hayas ido de casa y te esté esperando. Decido amarte porque el amor es una decisión y porque el amor verdadero es incondicional. No importa cuántos errores cometas, cuántas equivocaciones, cuántas caídas. Cuando yo comprendo el amor incondicional de Dios y puedo mirar en mi propia historia cuántas veces me he caído y Él me ha levantado, cuántas veces ha ido a buscarme en el foso, me ha desenredado de la maraña de mi vida, ha desatado los nudos de mi vida, yo comprendo la incondicionalidad del amor de Dios y yo sé que el único amor posible en pareja es el amor ágape, el amor incondicional. Recuerda que lo hemos hablado en otros programas, pero es importante traerlo a mención ahorita. No es posible restaurar una vida matrimonial si no empiezas por ti y por tu proceso de restauración. Solo es posible limpiar todo lo corrosivo de nuestra vida, todos los agentes tóxicos, todos los virus, bacterias de nuestra vida emocional y mental, si tú empiezas por ti y empiezas a restaurarte. El primer cambio que debemos hacer es cambiar la manera de cómo pensamos, de cómo nosotros interpretamos la realidad que vivimos. Si la estamos interpretando desde el dolor o desde el amor, desde la pérdida o desde la esperanza, desde la paz o desde la guerra. Porque una misma experiencia puede ser interpretada de manera distinta. Yo puedo sacar luz de una herida de traición si comprendo que Dios la utiliza para nuestro favor y para hacernos distintos, y que aquello que nos desunió en un momento va a ser la oportunidad para elevar la relación a un nivel diferente en el cual podamos vivir en plenitud la unidad matrimonial, porque ya los dos tomamos conciencia del propósito de la vida matrimonial y de la condición sin la cual no hay matrimonio, que es la unidad, el ser un solo cuerpo, uno solo. Y recuerdo en este momento el testimonio de una persona, de una pareja ya restaurada, en la cual él se fue de casa porque se fue a vivir con otra persona. Y él, como pródigo, hoy en día un luchador por su matrimonio, él decía que nunca se sintió bien estando fuera de casa, porque sentía en lo profundo de su corazón
que estaba en pecado. Y eso lo sentía en los momentos de luz, cuando dejaba que entrara la luz de Dios a su vida. Y lo hacía a través de muchas piedras que tuvo en su camino que lo hacían tropezar y decir, he caído, me doy cuenta de eso. Y ese ser que llegaba a darle la mano y levantarlo le hablaba de Dios. Pero también reconoció en el secuestro espiritual en el que estuvo, en el cual no se dio cuenta que abandonando a su casa, a su esposa, estaba perdiendo muchas cosas. Solo cuando tuvo grandes pérdidas económicas logró darse cuenta, porque fueron las piedras de tropiezo que le ayudaron a ver en qué había caído. Pero cuando estamos en el proceso de restauración de la pareja, nos dimos cuenta que lo que lo llevó a huir, irse distanciando de su pareja, fue que fue acumulando día a día, día tras día, una serie de defectos, de errores, de fallas de su esposa, que fue acumulando en el cuarto del menosprecio y le fue dando como invadiendo tanto su casa que se convirtió en su casa interior el menosprecio a su esposa, que el espacio que le dio a la valoración de su esposa fue cada día más pequeño, que como era una persona analítica colocábamos como en una balanza el menosprecio frente a la valoración, y el menosprecio fue ganando y la desvalorización perdiendo. Y en ese momento es cuando dice, si yo estoy perdiendo en la relación, mejor me voy. Porque creía que el problema estaba en ello, estaba en su esposa, y la deja y la abandona. Y se va a vivir con otra persona y entra en adulterio. Más aún, tuvo un hijo con esa otra persona. Pero en un día, en un en darse cuenta, en un de repente de Dios, hay una persona que entra a su vida y empieza a hablarle de Dios. Porque él se queja, mira, estoy aquí vendiendo planchas para alisar el cabello porque ya perdí mi negocio, perdí mi carro, perdí todo. Y ella le dice, ¿y cómo está tu vida con Dios? Le hace una pregunta, le dice, pues ahí más o menos. Y luego entonces le dice, bueno, pero me imagino que en este momento tú te estás apoyando de tu esposa, así de la que tengo ahora. Porque era un hombre que había tenido muchas relaciones antes, luego se casa y luego entonces estaba viviendo con otra. Y entonces ve la vida eso, son relaciones que entran y salen de su vida. Y entonces actualmente con la esposa que estoy, que no es mi esposa, bien diría el Señor, muy bien lo has dicho, no es tu esposa. Entonces ella le dice, bueno, con la mujer que tú tienes relaciones sexuales y convives, porque era una mujer de Dios que tenía claro el propósito de Dios para el matrimonio. Bueno, entonces, como ves, estar en pecado te está llevando a que tengas muchas pérdidas. Entre eso tengas las pérdidas económicas que me has contado. Y eso empieza a confrontarlo a él. Entra como si fuera un medicamento en su corazón que ya estaba corroído por el resentimiento, porque empieza ella a hablarle del propósito de Dios, del amor de Dios, y él empieza todos los días a irla a visitar, porque empieza a hablarle de su vida hasta que un día dice, mira, ¿sabes qué? Yo no sé qué está pasando en mi vida, pero tomé la decisión de dejar a esa mujer, y le escribí este WhatsApp, y le comentó, y la mujer le decía, yo sé que yo no era tu esposa, que yo estaba en tu vida de manera transitoria y solo estábamos porque teníamos una fuerte atracción sexual. Y tienes la libertad de irte con realmente donde está tu corazón, con la persona que realmente te ama, tu esposa. Y que nos damos cuenta. Y les cuento esta situación como testimonio de lo que sucede al otro lado de la montaña. Muchas veces lo que lleva a huir a nuestras parejas de nosotros es la acumulación de resentimientos. Lo bonito de esta historia es que cuando él regresa a casa, su esposa lo acoge como cual padre a su hijo pródigo. Y le dice, yo mientras tanto venía sanando mi corazón de todos los resentimientos y hoy estoy libre para ti. Es decir, se encontraron dos hombres, un hombre y una mujer, libres para volver a reiniciar una etapa nueva en su vida matrimonial. Él aún está trabajando en su sanación interior,
porque ella ya venía haciéndolo. Y es lo que te invito a ti hoy, mujer que me escuchas, o hombre que me escuchas, que eres un luchador en la restauración matrimonial. Muchas veces sientes que ya no vale la pena, que ya todo está acabado. Hoy te digo lo siguiente: es posible restaurar el matrimonio. Es posible si tú entregas tu vida a Dios, si tú empiezas a restaurarte a ti mismo y entregas tu esposo, que probablemente ha acumulado muchísimos resentimientos contra ti y se ha ido de casa. ¿Qué tienes que hacer? Entregar ese esposo a Dios para que Él haga lo que tenga que hacer, para que coloque piedras de tropiezo en su vida, para que coloque personas que son como ángeles, que le hablarán de Dios y Él podrá regresar a casa para ser sano o ya sano. El Señor lo hará a su manera. Pero te dará a ti las herramientas suficientes para acoger a tu pródigo o a tu pródiga y reiniciar una nueva etapa. El Señor sabe ese momento. Y te digo a ti, luchador o luchadora, hoy es un día menos en tu lucha y hoy es un día más cercano a la restauración de tu matrimonio. Créele a Dios. Cree que es posible ser sanos y salvados por Él, que podemos sanarnos de los resentimientos y los rencores y de todo lo vivido en el pasado, que puedes ser libre, que puedes ir llenando tu corazón de amor, que será como un ungüento, como un bálsamo a ese corazón que estaba corroído por el resentimiento. Que puedes pedirle a Dios que también restaure el corazón de tu esposo, que estaba probablemente corroído por el resentimiento, y que te pueda ver con los ojos que Dios te ve a ti, con los ojos que Jesús te ve a ti. Y que te prepare para la llegada de tu pródigo, que te prepare para que tú puedas acogerlo con amor y misericordia, con el mismo amor y misericordia que Dios te acogió a ti cuando eras una hija o un hijo pródigo, porque estaba lejos de Dios. Espera lo mejor en el Señor, créele a Dios, créele en sus promesas. Recuerda, Dios quiere sanar tu matrimonio. Te puedes comunicar conmigo para poderte yo acompañar en ese proceso de restauración. Llámame al 320-809-6561 y me puedes ubicar a través de las redes sociales Olga de Rosso, Psicología del Perdón y el proyecto grande de Dios, Lazo de 3 hilos, un proyecto dedicado a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Les mando un gran abrazo desde el corazón y recuerda, lleva en alto la bandera de restauración, porque pronto verás entrar por la puerta de tu casa la victoria de Dios y será tu testimonio.